como que aún vemos los glaciares como lejanos, que ellos son los que se derriten y el impacto climático los afecta es a ellos. ¿Y para qué estudiarlos? Porque así me han dicho, ¿para qué estudia un glaciar si se va a acabar? Entonces yo les digo, pues precisamente por eso. Como un biólogo estudia una especie de fauna que está en vía de extinción y, y aportan dinero para estudiarla porque quedan dos. Mm. Pues lo mismo, los glaciares se están acabando, aportemos dinero para estudiarlos. Hay que dejar un registro a las nuevas generaciones, porque ellos, nuestros hijos o nietos, van a ver un paisaje diferente cuando tengan nuestras edades y nos van a preguntar, bueno, ¿cómo eran los glaciares? ¿Qué hicieron ustedes? Bueno, estamos hoy en el vagón con Jorge Luis Ceballos, glaciólogo. Hola Jorge, ¿qué más? Bien, bien, Santiago, gracias por la invitación. No, con gusto. Gracias por atender el llamado. Hoy vamos a hablar de glaciares tropicales, de hielo en el trópico. Quiero empezar preguntándote cómo inició o cómo fue el primer contacto con la glaciología. Tú eres glaciólogo, que es la disciplina que estudia los glaciares. ¿Cómo fue ese encuentro con eso? Cuéntame un poco de cómo tu experiencia vital se Sí, acercó a eso. bueno, como dicen los glaciólogos, rompamos el hielo, ¿no? Hágale. No, yo hace como ya 30 años que haciendo cuentas, cuando me invitaste, dije, ¿cuándo fue que empezamos? Ya Ajá, 3 décadas en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. ajá. ¿Tú eres geógrafo de profesión? Yo soy ingeniero geógrafo Ingeniero geógrafo. de la Tadeo. Ajá. Hice una maestría en geografía, pero cuando me gradué me dieron una oportunidad en el Instituto Geográfico. Y allí había ya unos colegas trabajando en glaciares, pero eso era un grupito ahí como encerrados. Allá eran unos cubículos con puerta y hablaban y incluso escuché a Thomas Van der Hamen. ¿Qué va? Sí, entonces yo lo veía, y esos sabios por allá hablando, no les entendían nada. Y había un grupo que estudiaba los glaciares y me mostraron fotos. Yo veía muy lejana la cosa. Ujú. Pero en 1993 que se creó la ley ambiental, que se Sí. reestructura todo ese sistema, todas las entidades, se crea el IDEAN. El Ministerio de Ambiente también nace. Ministerio de Ambiente, IDEAN, se crean todas las instituciones, el Instituto Humboldt, Claro. INVEMAR, bueno, todas esas. Y el IGAC dice, la ley, bueno, una partecita se va para el IDEAN, lo que era el IMAT también, una partecita, Inderena, que pues muy poca gente ahora ya conoce. Lo que era el Inderena. Sí, que manejaba Instituto de Recursos Recursos naturales. Naturales, bueno, y quedaba ahí parques nacionales, lo sacaron para Parques Independiente. quedaba en el IGAC. No, en el Ah, en el Inderena. Inderena, claro, claro, Sí, claro, claro. y donde yo estaba pasaba al IDEAM. Ya, Entonces ahí me dijeron en el IGAC, bueno, si se quiere quedar acá, pero en otra zona, en otra área de trabajo, o se va al IDEAM, que es una institución nueva. nueva. Y yo una indecisión tremenda, yo qué hago. Yo sabía que ahí mi vida cambiaba, o Claro. para acá o para acá. Y no, pues para acá, el IDEAM. Palideam. Sí, ¿Tú qué hacías en el IGAC en ese momento? ¿Qué estabas estudiando? lo ¿Qué? último que hice fue apoyar el Diccionario Geográfico de Colombia. Ya, Un trabajo muy bonito. chévere. Sí, sí, muy bacano. Todos esos nombres, eso aprendí geografía en cantidades. Y en el IDEAM, entonces me dieron poco non de archivos que venían del IGAC, de gente que había trabajado ese tema de glaciares, pero yo no entendía. Ahí duré varios años en que yo no sabía qué hacer. Me pusieron a hacer otros trabajos. Mm. Y mi jefe entonces quiso darle más énfasis y preguntó al grupo de trabajo, bueno, ¿quién se quiere dedicar a los glaciares? Y todos como que miraron para otro lado y yo me quedé ahí. Ah, Jorge Luis, Hágale. así. Bueno, yo como era muy tímido, bueno, soy un poco tímido, me tocó aceptar ahí y no, fueron muchos años en que no sabíamos en Colombia, no había experiencia de cómo monitorear
lo que había hecho el IGAC, unos intentos muy buenos que los heredamos, pero la gente que hizo eso no me contó bien qué hizo. Y fue ya en el 2000, no, a inicios de los 2000, un poco antes, sí, antes, 1994, 95, los suizos, a esos manes yo los quiero mucho porque me dieron una oportunidad muy grande. ¿Cómo es lo de los suizos? Vinieron acá a Colombia porque el IDEAN quería renovar todas sus estaciones meteorológicas. Entonces dijeron, miren, tenemos este plan, esta platica, la quieren, les prestamos plata. Y era como un cómodo, ¿no? Y miren, si ustedes negocian con nosotros, les damos capacitación en estos temas. Ta, 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 ta. Y uno de esos temas era glaciares. Y claro, Jorge Luis ahí, y vinieron los suizos, fuimos al Santa Isabel. ¿Y ese fue tu primer encuentro con un glaciar? Sí, no, yo en la universidad ya había ido. Ya. Sí me gustaba subir. Sí. Yo veo una escalera y quiero subirla, pero no bajarla. Porque las rodillas sufren. Sí, sufre uno de las rodillas y da vértigo y tal. Bueno. Entonces los suizos Claro, los suizos, como accedieron a darles esa capacitación, tú quedaste metido en el combo y la inducción o la capacitación claro, fue en el Santa Isabel. fuimos allá a explorar y nos metimos por unas rutas donde nadie había ido y dimos en un sector que se llamaba Conejeras, que se volvió después famoso turísticamente, pero en aquella época era inhóspito, inexplorado. Que es el nombre de un glaciar. Sí, es un glaciar ahí muy bacano, encerrado ahí entre lavas, muy bonito. ¿Y el glaciar todavía existe? No, enero del 2024, el año pasado, se extinguió. Ya. Entonces, cuando Christian Hugel, que es el suizo, saludo a él, que ese man se portó muy bien con ¿Glaciólogo nosotros. él o qué? Geógrafo. Geógrafo. Y glaciólogo, sí, practicaba glaciología. Me dijo, Jorge Luis, este glaciar hay que estudiarlo. ¿Por qué? No, era chévere. No sé por qué me... No, eso me dijo. Hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. Este cumple los criterios. Y yo pues hice caso y empezamos a observarlo. Era difícil ir, no había caminos, no había nada. Y ese fue este tipo, Christian Hugel, suizo, de la Universidad de Zúrich. Fue una motivación muy grande. Me dio unos cursos en Bolivia donde conocí a los otros. Es que tenemos un grupo ahí de latinos que nos autodenominamos los desglaciados. Entonces, ahí los conocí a todos, unos manes muy bacanos. Formamos un grupo muy chévere porque cualquier cosita, oye, ¿cómo se mide esta vaina de la nieve? Ah, no haga esto, tal. Nos reuníamos, nos patrocina la UNESCO en un programa especial para hielos y nieves. Y ahí empezó todo. Y coincidió, bueno, es que fue eso, los suizos, la UNESCO y un jefe. En el IDEAM. En el IDEAM. Ese man también fue mi jefe. A todo me dijo sí. No, que hay que ir ya, váyase. Al mes siguiente, no, también tengo que ir a este lado, vaya. Fernando Salazar, biólogo. Creo que es de acá, de los Andes. Y ese man también me motivó mucho, me dijo sí a todo. Y otra coincidencia fue que llegó un proyecto de cooperación internacional que ya preveía que la alta montaña iba a ser impactada por el cambio climático, ya a finales de los 90, inicios del siglo XXI. Y había un componente de alta montaña en ese proyecto de cooperación, con dineros del Banco Mundial. Y ahí estaba estudio de los glaciares. Y me dijeron, bueno, Jorge Luis, ¿qué necesita? Y mire lo que pasó tan chévere. Ya había ido a Perú, a Bolivia,
y ya había visto cámaras, sensores, equipo, que las botas tienen que ser así, que no sé qué gafas. Que esos en Perú y Bolivia son glaciares tropicales, clasifican Sí, como sí, glaciares claro, muy tropicales. parecidos a los nuestros, Ok, muy parecidos. Pero yo empecé a notar diferencias, que claro. yo dije, aquí nos podemos destacar. Y yo hice una lista, como hacer una lista de regalos, como si a ti te dijeran, ¿qué quiere en su trabajo? Y uno dice, ¿pero cuánto mínimo o máximo? No, no, haga, Pida. pida. Oye, todo se me dio, ¿Y qué pedías? ¿Equipos o cosas para medir? todo Todo. sí, para medir perforadoras de hielo, cámaras, equipo de vestimenta adecuada, Claro. capacitación, estaciones meteorológicas, estaciones hidrológicas, no, todo. Lo compramos, todo estrenamos. Y ahí iniciamos, entonces se inicia la glaciología en Colombia. En ese momento. En ese momento, bien. Porque antes los que decías que estudiaban en el IGAC, que eran geógrafos que estudiaban glaciares, pero no eran glaciólogos, ¿o por qué marcas ahí el punto de inicio? Porque ellos hicieron un intento, bueno, sí, algunos resultados, pero no lograban cogerle como el tiro a la glaciología. Fallaban en campo. Los resultados no eran buenos. Era difícil ir, se les sacaba el dinero también. Y gente muy buena. Pero con nosotros ya están dadas todas las condiciones de gente, capacitación, apoyo internacional, equipos. Se dieron esas condiciones entonces ya hace 3 décadas casi. Casi. Ya, ahora te quiero más adelante preguntar por el estado de la glaciología en Colombia como disciplina, pero quiero que empecemos ya a hablar sobre glaciares y glaciares tropicales. ¿Qué es un glaciar tropical? Bueno, los glaciares tropicales, así como dicen en clase, ¿no? Como su nombre lo indica, están entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, que eso es una vaina muy especial en este planeta, ¿sí? Porque en esa franja de nuestro planeta se recibe mucha radiación solar, Claro. ¿sí? No hay las estaciones como en las altas latitudes de verano, invierno, primavera. No, aquí todo es muy similar. Y esos glaciares son únicos. Pero cuando nos llamaban, bueno, reúnanse los glaciares tropicales, ¿quién es el que manda? Ah, Perú. 70% de los glaciares tropicales están Del mundo, del del planeta. mundo, Están en Perú. están en Perú. Colombia, ¿cuánto tiene? No, 3%. No, entonces quedamos de último, sí, con Ecuador. Claro. Entonces, ¿Dónde más hay con, glaciares tropicales además de los Andes? a eso voy. Ah, Entonces yo dije, armemos un parche aparte. Porque no, los peruanos siempre, y el dinero cuando decían financiamiento a glaciares tropicales, pues todo se Perú. iba, bueno, ¿quién es el que más tiene? Perú y Bolivia. Ah, entonces, Colombia, bueno, un poquitico ahí. Entonces armamos parche aparte de glaciares ecuatoriales. ok. Entonces aquí podríamos poner acá Está, glaciares. está mal el letrero. Claro, entonces Hay que cambiarlo. dentro de esa franja de tropicales hay una más pequeña que son los glaciares que están cerca a la línea del Ecuador, que eso es absolutamente exótico, único. Y ahí sí pasamos de tener 2% a casi la mitad de los glaciares ecuatoriales de este planeta. En Colombia. En el mundo solo hay 3 zonas que tenemos esos glaciares Ecuatoriales. ecuatoriales. Colombia, Ecuador. Ajá. Ecuador tiene el 40 y casi 50, nosotros un poquitico menos, 46. El resto está en África, Kenia, Tanzania y Uganda. El Kilimanjaro. Kilimanjaro, exacto. Y uno que ya está próximo a extinguirse en Indonesia, ¿Qué va? en Nueva Guinea. Que los montañistas van allá cuando van a subir a las montañas más altas del mundo, en cada continente, entonces van al Karsten, Karsten se llama. que tiene otro nombre allá, Ya. Irian Jaya, algo así, que ya está próximo a extinguirse. Entonces esas 3 zonas en el mundo, imagínate, bien repartiditas, son únicas. O sea, es que ser ecuatorial, ¿sí? Ya marca una... Eso ya nos marca.
nos marca todos los días una radiación. Entonces nos destacamos más por eso, por estos glaciares, que son muy diferentes a la Antártida, a los Alpes, a los Himalayas, a las Rocosas, a Alaska, muy diferentes. Somos poquiticos, pero únicos. Es que, según nuestros datos, no deberían existir. ¿Por qué? No da las condiciones. Y uno dice, pero ¿cómo así? Aquí la temperatura sube y sube y están todavía. Entonces decimos que nuestros glaciares colombianos no se resisten al cambio climático, pero persisten. Están ahí, es increíble. Mira, si tú llevas un termómetro a la base de un glaciar colombiano cualquiera y te estás ahí un día, una semana, un mes, un año, más del 70% de los datos que recojas van a estar por encima de 0 grados Celsius. O sea, el hielo se tiene que derretir. Sí. Pero sin embargo, hay otras condiciones que hacen como que aguanten, no persistan. ¿Qué son cuáles? La humedad. La humedad, el viento y algo que debemos aprender, la altitud. Claro. Porque supongo que estos glaciares ecuatoriales que mencionabas, tanto en Ecuador como Colombia, en África y en Indonesia, están por encima de, no sé, los 4.700, 5.000 metros. Correcto, muy bien. Sí, allá en Indonesia está a 4.800 y no llega a 5.000. Ya. Ese de Carsten es el homólogo al Santa Isabel. Ya. Son muy bajitos. Ya. No alcanzan a 5.000. Y hoy día estos glaciares tropicales o de montaña o ecuatoriales que no lleguen a 5.000 se van a extinguir en próximos años. Años. Ya ni siquiera décadas, años. Años. En cambio, por ejemplo, el Cocuy, Sí. 5.300. Ah, bueno. Tiene un gran porcentaje sobre los 5.000. Entonces ahí sí podemos decir algunas décadas. Ya quiero que hablemos del Cocuy también, pero antes, ¿cómo nacen los glaciares tropicales y cómo nace un glaciar en general? O sea, ¿cuál es la historia de la formación de los glaciares? Lo que tenemos ahora es lo último de lo último. Lo último, o sea, estamos viendo un escenario que comenzó hace varios miles de años. Y eso yo le digo a los guías de montaña que llevan a sus clientes. Díganles a los turistas que lo que están pisando puede tener miles de años ahí pisándolos. ¿Sí? Agua que se formó en otras condiciones, en otro planeta, ahí. Cuando lo que se llaman las últimas glaciaciones, ¿o qué? Sí, la última glaciación. Que son O más sea, o menos estos hielos que tenemos son relictos de la última glaciación que terminó hace más o menos 10.000 años. Ya. ¿Sí? Sí. Terminó. De ahí para acá, en forma general, porque han habido pues fluctuaciones, Sí. pues esto es lo último. Entonces, cuando yo doy una conferencia, una charla en una universidad, algunos estudiantes se tocan mucho y se sienten muy tristes. Y yo les digo, no, lo contrario, alegrémonos que nos dieron la oportunidad de ver lo último de lo último. ¿Sí? Y si esas clases que yo doy hubieran sido en los años 70 Sí. del siglo pasado, no, eso sería aburrido, ¿Por qué? porque no había muchos cambios. Claro, claro. Entonces uno diría de científico, sí, los glaciares están como cambiando, parece que hay un cambio climático, ¿sí? Como yo escuchaba en los 80s en el Instituto Geográfico, sí, que no, esta parte, este glaciar como que se está derritiendo. Sí. No, hoy día, Es evidente. un enero y al mes siguiente es otro glaciar, En un año ya el cambio es abrupto. cambia bastantes, a veces cae mucha nieve, a veces no cae nada. Cada glaciar tiene su personalidad. Los altos están sobreviviendo un poco más, Sí. los bajitos, chao. Sí, Depende cómo les dé el sol, claro. el viento, la altitud. De qué cuenca sean, el Cocuy Sí. le pega, no sé, supongo que el viento lo No, estos glaciares, pero como que lo vemos igual, ¿no? Una montaña alta que termina como en algo blanco. Mm.
y que todos son iguales. Mm. Y no, cada uno tiene un comportamiento muy chévere. A veces nos quedamos cortos en gente para estudiarlos porque quisiera uno tener científicos en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Tolima. Antes de empezar a describir las diferencias y especificidades de cada glaciar, que en Colombia hay 6, ¿cierto? Tenemos aún 6. Cuéntame un poco cómo era entonces el paisaje hace 10.000 años en este país, en la alta montaña. O sea, se termina la última glaciación y entonces quedan pedazos grandes de hielo por encima de cuántos metros. ¿Cómo era ese paisaje? Sí, mira, eso ya se ha estudiado mucho. Sabemos cómo era Colombia en esa época. Qué chévere. Tenemos unas herencias muy importantes. Este último periodo frío del planeta Tierra, que comenzó hace unos 100.000, 120.000 años, se empezó a enfriar otra vez, cuestiones naturales, astronómicas. Claro. El máximo frío, bueno, las temperaturas más bajitas ocurrieron entre 30 y 35.000 años, según Thomas van der Hamen. ¿Sí? El máximo frío aquí en nuestro país. Y los glaciares en esa época alcanzaron hasta los 3.000 metros, más o menos, 3.000. A Monserrate, uno podría decir. Claro, Sumapaz. Sumapaz. Eso era un glaciar tremendo. Wow. El Cocuy, pues, casi que llegaba a Bogotá. Claro. ¿Y qué tenemos hoy a partir de los 3.000 metros? Los páramos. ¿Sí? 3.000, 3.200, un poco más arriba. O sea, ese paisaje colombiano que vemos a partir de los 3.000 metros es la herencia que nos dejaron los glaciares. Las lagunas, esas montañas labradas por el hielo. Eso es lo que vemos. O sea, las lagunas de alta montaña como Iguaque, Siechas, son la Guatavita. Correcto. Son lagunas que labró el hielo, como dices. Sí, es que el hielo tiene un poder erosivo muy fuerte, muy grande, pero se demora. Ok. Es más que el agua. Más que el agua. Sí. El poder erosivo del hielo. O sea, imagínate, sí, con un cincel labrando montañas el hielo. Pero vemos es más que todo el páramo, las especies de páramo, la flora. Pero cuando vemos una montaña 3.800, 4.000, está a la mano de un glaciar que se estima que tenían entre 180 y 220 metros de espesor. Un montón. Sí, entonces las morrenas que los caminantes identifican para subir al glaciar. ¿Qué la morrena es que explícanos? Eso es unos depósitos que deja el hielo cuando avanza. Ya. Como un bulldozer. ¿Sí has visto que un bulldozer cuando lleva tierra así deja unas... Sí. Esa es la morrena. Esas son las morrenas. Esas son las huellas que deja el glaciar. Quería hacerte esta pregunta más adelante, pero ya que estamos hablando del páramo y de cómo el páramo es un paisaje heredado por los glaciares de hace 10.000 años y más, me preguntaba, cuando se retiren los glaciares que quedan en el país, esos espacios van, digamos, se estima que van a ser, digamos, conquistados, no me gusta esa palabra, pero por el páramo, por un ecosistema de páramo, o sea, esos glaciares, exglaciares, eventualmente se convertirán en páramos. Sí, es una pregunta chévere porque imagínate que desde hace unos 5 años, 6, los glaciólogos estamos siendo llamados por los ecólogos y biólogos, que eso no sucedía. Cuando comenzábamos íbamos solos, si acaso con un geólogo. Y ahora nos llama, oye, Aurelio, ¿usted cuándo va? Que es que necesitamos saber unas cositas por allá. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando el hielo se retira, ¿qué queda? Queda la roca. Sí. Entonces el páramo dice, bueno, allá nos dejaron un espacio. Hágale. Vamos a invadir eso, vamos a colonizar. Y el páramo envía sus especies más guerreras, que aguanten allá esa radiación y ese frío, que son los líquenes, hongos, musgos. Y se pegan a la roca y empiezan a alterarla, a formar suelo, a crear nichos. Entonces los ecólogos dicen,
nuevos ecosistemas o ecosistemas emergentes. O sea, la vida continúa. La vida continúa. Y así ha pasado, o sea, no es algo nuevo. El siglo pasado se extinguieron 8 pequeños glaciares, como el Galeras, El el Cumbal. Cisne, el Cumbal, el Cisne, el Quindío, que fue famoso. Claro. ¿Sí? Y tú vas allá y ¿qué encuentras? Ya hay un superpáramo. Entonces... ¿Cómo se llama esta especie prima del frailejón que le llaman girasol de monte? O que son como orejas de liebre. Sí, que sí. No es Bueno, yo frailejón. en vegetación poco, ¿no? Pero digamos, especies que empiezan a Sí, colonizar. pero hay un problema también. Ya se han identificado especies invasoras. ¿En el superpáramo? Sí, en los terrenos que ha dejado el glaciar. ¿Cómo es eso? Sí, llegan. Muy probablemente por caminantes. Ya. ¿Sí? Se pegan en las botas. Vienen de Europa. En la bota ahí se pega. Wow. Como el retamo. Como el retamo. Sí. Pero a Entonces, 4.800 claro, entonces vienen metros. acá con las mismas botas. Que usaron en Suiza. Sí, por ahí en el Mediterráneo. Y allá queda, entonces. Y una especie invasora es agresiva, esa no Claro. deja crecer Nada, nada. pues nada, Entonces nativo. se está estudiando eso, cómo el cambio climático que está acelerado, cómo el páramo nuestro va a responder y cómo las especies invasoras van a chocar con las nuestras a ver ¿Qué pasa? qué pasa ahí, esa competencia. Wow. Eso va a ser chévere. Ya. Ya hay insectos. Entonces hace poco encontré allá en el Santa Isabel, donde quedaba el Santa Isabel, una parte, una bióloga francesa estudiando bichos. Y yo, pero ¿cómo así? Que si hasta hace 5 o 6 años aquí había hielo, ¿qué insectos van a ver? Me dijo, Jorge Luis, levante una piedra. Entonces la volteamos, ¿no? Espera un momentico. No, a los 30 segundos empezaron a salir unos escarabajos. Que antes no... Chiquitos, sí, chiquitos, arañas. Increíble. Bueno, estábamos hablando de la vida que empieza a entrar en la morrena y en los lugares donde el glaciar se retira. Pero el glaciar en sí mismo, la parte del hielo, funciona como un ecosistema y hay vida. Sí, imagínate que descubrimos hace poco que hay vida en los glaciares, sobre la superficie de nuestros glaciares o nevados. Hay microalgas que realizan la fotosíntesis. Encima del hielo. Sí, en el hielo, en los sedimentos, hay vida. Y eso lo hicimos con unos japoneses, un austriaco y una bióloga checa. Vinieron acá a Colombia, encantados, fuimos al Santa Isabel, al Cocuy, recogimos muestras y me dijeron, Jorge Luis, sí, aquí hay vida, hay unas microalgas, parece que solo existen acá, no están clasificadas, podría ser una nueva especie. Wow. Y ese tema lo llevamos a la COP16 y mostramos fotos ahí en el microscopio, las alguitas ahí moviéndose. Entonces hay vida, entonces si hay vida y ese medio que es el hielo, los microorganismos dependen de ese hielo, pues es un ecosistema. Claro. Y es hace parte de la biodiversidad colombiana. Claro. Y la estamos perdiendo, porque si se derrite el hielo, pues esas algas probablemente no sobrevivan. Claro. Entonces sí es un ecosistema. Animales sí, me imagino que más difícil que... Bueno, los glaciares nuestros a veces sirven de escala para las aves migratorias que vienen de Norteamérica a pasar, huyen del invierno, vienen acá a los Andes a pasar el verano acá más calientico y ven en nuestros glaciares como unas estaciones ahí para descanso. Pero, por ejemplo, veíamos algunas aves que venían de Norteamérica y ya no las vemos, porque ya yo creo que van hacia el sur y no ven la manchita blanca que nos quitaron aquí, la estación. Pero hay aves que nuestras, del superpáramo, que suben, las hemos visto sobre el glaciar
hay sedimentos, sobre todo en nuestros glaciares volcanes o volcanes nevados, que comen insectos que lleva el viento. Entonces, por ejemplo, del superpáramo, zancudos que ven una ráfaga y lo suben allá y quedan allá en la nieve o el hielo, los pajaritos se lo comen, o los hemos visto picando ceniza volcánica, algún mineral les debe gustar, pero hemos visto que si almuerzan eso después de mediodía, 2, 3 de la tarde, la temperatura desciende muy rápido en nuestros glaciares y les da frío, se quedan quietos, hipotermia y se mueren. También hay unos pajaritos que ya se acostumbraron a ver turistas, entonces el turista llega al borde del hielo y come, ¿no? Claro, o comemos. sí. Sacamos la galleta y quedan boronitas, entonces las aves llegan y tal. Ya Claro. saben, ven un visitante Y sabe que... y llegan allá a comer. Bueno, háblame de los glaciares colombianos, cuáles son, en qué estado están, cuáles son sus diferencias, sus similitudes. Sí. Bien, bueno, vamos a repasarlos. Menos mal que son poquitos y eso es rápido. De norte a sur tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta, que es una cosa espectacular. No sabemos bien por qué se están derritiendo tan rápido. Posiblemente es la sequedad del Caribe, del norte. Muy altos, 5.700 algo. El límite inferior casi que está a los 5.000, que están muy altos. Sí. Ese son los glaciares más septentrionales de América del Sur, o sea, los primeros hacia el norte. Y se están derritiendo. Y se están derritiendo muy rápido, muy rápido. Es un sitio sagrado, espiritual para nuestros cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada. Y bueno, no hemos podido ir allá, los vigilamos es desde satélite. La otra Sierra Nevada es el Cocuy o Huicán, que también tiene su personalidad porque está justo entre la Orinoquía y los Andes, la zona andina. Claro. Entonces tiene la influencia de ambos climas. Sí, eso es súper interesante. Y quizás no, perdón, dale. La humedad que le llega al Cocuy proviene de la cuenca del Orinoco o del Amazonas. Entonces hay una conexión entre el oriente, Orinoquía, Amazonía, y la Sierra Nevada del Cocuy. Que es, entiendo, la que más superficie de glaciares tiene. Sí, el Cocuy tiene un poquito menos de 12 kilómetros cuadrados. Es nuestro glaciar más extenso y muy fragmentado. No es una Sierra Nevada si somos estrictos, son pedacitos. También es muy alta, eso le da una esperanza de vida, llamémoslo así, de varias décadas. Y los otros 4 son los volcanes nevados. Entonces el más famoso, el Ruiz, un volcán activo, tiene su fumarola, tiene un poco menos de 7 kilómetros cuadrados y allí está pasando algo muy interesante que es la actividad volcánica, que le cae ceniza sobre la superficie. Entonces el Ruiz arriba es como una plataforma. Sí. Pero cuando esa ceniza, ojo a esto, supera unos 15, 20 centímetros, lo protege. ¿Ah, sí? Sí, lo aísla térmicamente. Wow. Entonces se conserva. Pero si es poquita, lo contrario, lo derrite más rápido. Entonces hemos visto el Ruiz negro, con cenizas así, 20, 30 centímetros en algunas partes. Bien chévere, se está conservando. ¿Y lo protege que de la radiación? Sí, sí, porque mira, para derretir hielo no es fácil. El glaciar, para cambiar de estado sólido a líquido, necesita energía. No es solo la temperatura, necesita energía. ¿Y de dónde la obtiene? Del sol. Entonces, si lo tapamos, le quitamos esa fuente de energía, el hielo logra sostenerse a pesar de la temperatura. Y bueno, más al sur está nuestra preocupación, nuestra tristeza,
El Santa Isabel, Poleca Casué, ¿no? En la lengua indígena quimbaya parece. El Santa Isabel ya de ¿Qué es lo 3 que a 5 traduce años, Poleca Casué? como No sé. doncella de las nieves, princesa, algo así, según lo que decimos todos, ¿no? Ujú. De pronto significa otra cosa, ¿no? No sabemos. Eh, este glaciar será el primer glaciar que perdamos en este siglo. Un glaciar muy importante en Colombia, en la zona cafetera, que fue escenario donde Juan Pablo Ruiz y su grupo de montañistas se entrenaban, ¿sí? Para ir a los Porque Himalayas. sí, allá se entrenaban, pues en todos los glaciares, pero allá comenzaron también, porque eran unas pendientes, hielo, grietas, nieve en cantidades, frío, todavía sigue siendo una zona muy fría. Y después fue un laboratorio científico para nosotros. Y después fue uno de los glaciares más visitados por los colombianos. O sea, allá fue un escenario de todo. ¿En qué glaciar fue donde se hacían competencias de esquí? En el Ruiz, En el Ruiz. la última competencia de esquí suramericano fue en 1957 en el Ruiz. Que hoy este deporte para un colombiano, esquiar, pues no, eso no. No, no, no. Ciclismo en montaña, sí, eso sí, Sí. expertos, pero esquiar en nieve, pues no, no somos muy expertos. Entonces, este glaciar lo vamos a perder en menos de 5 años, es nuestra estimación. Ujú. No va a existir más. ¿Cuánto le queda de área? Ya, antes era, hace unos años eran kilómetros cuadrados, ya lo pasamos a hectáreas. Hijo de pucha. Tiene más o menos 11 a 12 hectáreas. Eso no es nada. Nada. Si viene un fenómeno niño en los próximos 3 a 5 años, pues no, ya rapidísimo se va. Si viene una niña que trae un poquito de nieve, Ujú. va a tratar de conservarse. Ujú. Pero bueno, para eso estamos chequeando a ver qué pasa. Y el Tolima, pues, que sigue siendo el glaciar más como bonito, ¿no? Porque es cónico, el Cucurucha ya de nieve un poquito, muy atractivo para los montañistas, ese reto, el cráter, muy llamativo. Desde Bogotá lo vemos, entonces es un símbolo junto con el Ruiz. Y el más meridional o al sur, el Huila. Ujú. Está en una zona muy conflictiva socialmente, Ujú. pero que algunos montañistas van por subir. Volcán activo también. Por ejemplo, el Huila es más grande que la Sierra Nevada de Santa Marta. El glaciar. Sí. ¿Qué va? Es que uno ve la Sierra Nevada de Santa Marta tan grande, Sí, esas montañas sí. y esos glaciares desde el avión o desde las tierras bajas. Lo ve grande, pero no, es pequeñita. La Sierra Nevada de Santa Marta es muy pequeñita. ¿Y el Huila qué tan grande es? Tiene como un poquito más de 1 kilómetro cuadrado que la Sierra Nevada de Santa Marta. Ya. En la Sierra Nevada de Santa Marta tiene como que 6 algo y el Huila tiene 7 alguito. ¿Y en qué condiciones o cuál es el riesgo del Huila ahorita? Bueno, al igual que todos, pues se está derritiendo, pero es altico. Su cumbre llega a 5300, ¿sí? Y eso lograría mantenerlo algunas décadas, ¿sí? Entonces, pero es un volcán, también le cae ceniza, y eso lo favorece para que se conserve, si es bastante, o que se derrita, que parece que es eso, ¿no? La ceniza que cae ayuda a que se derrita. El Huila. Bueno, ahí está el conteo de los 6, miren, fue 6. rapidito. 6. Y el más próximo a extinguirse es el Santa Isabel. Entonces. El Santa Isabel, sí, extinción inminente en los próximos años. Pasará a convertirse en Paramillo. Claro, está sucediendo, ¿sí? Donde yo comencé, que poníamos una carpa y que era una laja ahí de roca. Ajá. Y yo voy allá y ya hay un colchoncito de musgo. Ah, mira. Sí, chévere. Bueno, Bueno, el Santa Isabel es reconocido a nivel mundial por dos cosas. Ujú. Fue
el primer glaciar colombiano en ingresar a una red de monitoreo mundial Ujú. que organiza los suizos. Sí, Entonces los suizos tienen una red en todo el mundo y que le aportamos información. Y esa red ha contribuido a que demostremos aún más el impacto del cambio climático. Y dentro de esos glaciares se destacan algunos de referencia. Y el Santa Isabel fue referencia desde el 2009 por su posición ecuatorial, claro, que era claro, único, claro. ¿sí? Y que estaba muy bien instrumentado por nosotros, los colombianos. En cambio en África no, ni en Indonesia. Entonces nos hicieron, mira hermano, por eso hay que estudiarlo. Y hasta el año pasado pertenecimos a la red porque por sustracción de materia, ese sector que estudiamos se extinguió completamente, el Santa Isabel. Y ahora hace parte de otra red que se llama Lista de Glaciares Víctimas. ¿Sí? Entonces, hay una red de varios glaciares que se están extinguiendo o ya se extinguieron en el planeta para llamar la atención de lo que está pasando en las montañas. Y ahí están, hay uno de Argentina, otro boliviano, en Indonesia, en los Alpes, en Estados Unidos, Colombia, entonces el Santa Isabel. Esa es una cosa, la pertenencia a la red, y ahí decías que había otra característica. No, eso, que Esa, estamos, en la, fuimos ejemplo de monitoreo y pasamos a la y otra red. pasamos a la otra que ya no está. Una cosa muy, muy curiosa. Y ustedes en el IDEAM monitorean específicamente el Santa Isabel y el Ritacuba Blanco en el Cocuy, ¿cierto? Sí. ¿Por qué esos dos? Bueno, el Santa Isabel ya explicaste más o menos, pero el Ritacuba porque es como seleccionado. Bueno, sí, hay unos criterios para tú estudiar un glaciar. Primero que sea de fácil acceso, ¿sí? O sea, la seguridad del glaciólogo prima ahí para que pueda obtener los datos. Y que sea como representativo. Ya. Y bueno, es que no hay mucho que escoger. Sierra Nevada de Santa Marta, pues es muy difícil obtener datos. ¿Por la altura? ¿Por qué? Los accesos. Los indígenas también dicen, no, esto es sagrado para nosotros, déjelo ahí. ¿Sí? El Cocuy, pues la vía llega casi a 4.000 metros, camina uno 3 horitas y ya está en el glaciar, puede subir equipos, hay pueblos, hay logística. El Santa Isabel también, la carretera llega casi a 4.100, llega uno en campero, chévere, recorre 4 kilómetros y ahí estaba el glaciar. Habían caballos que nos ayudaban, entonces, no, fabuloso. Entonces, y súper diferentes, uno alto hacia la Orinoquía, el otro hacia el Pacífico, Cordillera Central, excelente para estudiarlos. Y llevamos así ya casi 2 décadas. Ya. Y bueno, el glaciólogo es como ese intérprete, ¿no? Lo que nosotros hacemos es como traducir lo que el glacial está diciendo. Entonces, él se manifiesta y nosotros con sensores, entonces sacamos datos y sabemos qué le está pasando. ¿Qué datos miden ustedes? Sobre la superficie, es como una acupuntura, Ajá. yo la llamo así. Entonces clavamos unos tubos de plástico por todo lado, a modo de regla. Y la superficie, que eso es lo chévere, a veces cuando la gente va a un glaciar, piensa que el glaciar es estático ahí, que no le pasa nada, que se derrite. Y no, eso cambia en el día, la superficie, porque el hielo responde a cualquier cambio de la atmósfera. Le cambia un poquito el viento, la humedad, la radiación solar y él responde. Entonces ese es el trabajo de nosotros, medir con esos instrumentos cómo esa superficie es como si respirara. Ya. A veces aumenta cuando cae nieve y disminuye, como si respirara, y eso le hemos cogido el ritmo. Tiene sus pulsaciones. Sí. Hoy en día generalmente no hace tanto así, sino hace como sus últimos suspiros. Tan, tan, tan. Y medimos eso.
La temperatura es muy importante medirla a esas altitudes. Y la radiación solar. O sea, puede en un día un sol tremendo y no hay nubes. Pero si el glaciar está blanco, con nieve, no se va a derretir. Así el sol le dé ahí. Porque refleja, el blanco refleja. Refleja toda la energía. Y el glaciar para fundirse necesita energía. O sea, si nos preguntan, bueno, ¿cómo conservamos los glaciares? Pues que esté blanco. Que esté blanco. ¿Cómo? Nieve, necesitamos nieve. Pero no, ese es el problema. Sí. No hay la cantidad y frecuencia de precipitaciones sólidas, o sea, nieve o granizo, para que lo ponga blanco. Ya. Entonces está ese hielo expuesto, y el hielo no es blanco, es azuloso, gris. Claro. Entonces sí, ahí sí no podemos hacer nada. Claro, claro. Si puedes hablarme muy concretamente, ¿cómo es el retroceso de los glaciares de estos 6 que mencionaste? Como ¿cuál es la tasa de retroceso? No sé cómo se llama eso, pero ¿a qué velocidad están retrocediendo? Sí, bueno, son datos que todo colombiano debe saber cómo cambian nuestros glaciares. Sí. En cuestión de área, estamos perdiendo de 3 a 5% de área por año. Por año. Este 3 a 5, ¿de qué depende? Del clima. Sí. ¿Y de qué depende el clima? Pues de nosotros también, ¿no? 3 a 5%. Eso daría que a finales de este siglo probablemente tendríamos muy poquito o nada. Si tú vas a un glaciar hoy en día, ahí en terreno, en el borde, ese borde se está retrocediendo más o menos entre 20 y 25 metros por año. O sea, si vamos mañana al borde del Cocuy, un glaciar en el Cocuy, nos tomamos una foto ahí junto al hielo, y vamos dentro de un año, en junio del 2026, ese borde está 25 metros o 20 atrás de nosotros, más arriba. Más arriba. ¿Sí? Eso es bastante. Y si ocurre un niño, se puede duplicar. 50 metros en un año. Puede ser, como sucedió en finales de 2023 y 2024, que retrocedió más de 100 metros. O sea, una cosa impresionante. El niño de 2023, 2024. Bueno, también la superficie, ¿sí? Claro, esa la medimos. el grosor. El grosor o la superficie también va descendiendo generalmente. Y eso depende también del glaciar. Pero un promedio puede ser de 30, 40 o hasta 50 centímetros de espesor. ¿Al año? No, cada 2 meses. Sí. Un montón. Montón. Pero eso cambia según la altura del glaciar. Ya. Arriba puede incluso ganar. Es que un glaciar hacia arriba puede ganar, como en el Cocuy. Que la gente a veces se asusta porque ve la parte baja, que es donde más sufre el glaciar. Y ahí sí pierde mucho. Pero yo les digo tranquilos, si subimos a los 5200, la situación puede ser diferente. Allá puede ganar, porque la poquita nieve que caiga se conserva, claro, porque es más frío. Claro. En cambio, abajo, y esos espesores de 30 pueden ser en 2, 3 meses. Eso es mucho. El Santa Isabel, este año hemos ido 3 veces y el promedio ha sido 25 centímetros. Cada mes y medio, 2 meses. O sea, es rapidísimo. Sí. Y bueno, tenemos una idea ahí, que necesitamos mucho apoyo. Como este glaciar fue tan importante en todo sentido, queremos conservar un pedazo. No tanto para estudiarlo, sino como algo simbólico de conservar un bloque. ¿Y eso cómo se hace o qué? No, todavía no sabemos cómo romperlo, si necesitamos permisos, cómo se baja, cómo se conserva, cómo se exhibe.
Es una idea, Es una idea. es una idea. A ver, así si me ayuda. Bueno, a ver qué dice el Bueno. público. Eh, antes de seguir al siguiente tema, pierde esto en grosor, digamos, al mes, 25 centímetros más o menos, pero más o menos un glaciar de cuánto grosor estamos hablando, o sea, no sé, el Ritacuba Blanco o el Tolima, ¿cuál es el grosor? ¿Cuál puede ser el grosor? Eso no pasa de 40 a 50 metros, Ok, lo máximo ok, en el Cocuy. sí, En el Santa Isabel, lo que queda, que es el hongo que llamamos nosotros. ¿El hongo? El hongo, sí, que es redondito. ya, Ahí yo creo que no pasa de 8 o 10 metros. sí, ya, Sí, ya es muy, muy poquito. ya. El Tolima, ahí tenemos una duda, no hemos podido calcular bien, pero Ujú. puede estar alrededor de 40, 50 metros en la parte ahí donde está el cráter. Sí, ya. El Ruiz puede estar en eso, pero localmente sí se midió hace 20 años un espesor de 180 metros, pero coincide con un antiguo cráter del Ruiz. Al parecer, el cráter Arenas, Ujú. el actual hoy, es actual. Había uno viejito, otro Entonces cráter. midieron el Entonces, es un cráter, hueco, es un ya. hueco, pero es ahí, Ya. esos 100 y pico. Es en el cráter. Es en el cráter. Ya. El resto debe estar muy parecido, 30 a 50 metros. Esa es como la magnitud de espesor de Ya, hielo. Ben, tú decías al inicio que los glaciares ecuatoriales eran, como tenían unas características que los diferenciaban mucho de los glaciares en Alaska, en los Alpes. Háblame un poquito de eso, como que cosas hay con estos glaciares, además de obviamente como su nombre lo dice, que estén en esta franja del Ecuador, pero Sí. ¿qué otras cosas uno puede identificar ahí distinto a glaciares en el sur de los Andes, como en la Patagonia? No, básicamente esa posición en La el posición. planeta. Sí, básicamente eso. Y aquí tú sabes que a medida que subimos o bajamos, cambia todo, ¿no? Sí, Cambia la vegetación, la temperatura. También ese sistema orográfico que tenemos de cordilleras, ¿no? Entonces los vientos cambian, claro. de un lado es diferente al otro. El hielo como está expuesto al sol. El viento. Mira, en los glaciares se da un fenómeno muy bacano en la naturaleza, que es escaso, que es la sublimación, que es pasar de estado sólido a gaseoso, sin pasar por el líquido. Eso es raro. Y se da en los glaciares. Aquí poco, porque tiene que haber mucho viento y seco, Ya. pero lo hemos visto. De Sublimar. sólido a gaseoso. Sí. Entonces se dice, el glaciar se está sublimando. Sublimando. Es bonito, Muy- ¿no? Sí. Eso le pasa en ocasiones, pero por ejemplo, eso es muy frecuente en Bolivia y Perú. Entonces allá miden eso, La sublimación. porque esos glaciares están muchos en zonas secas, secas. Bueno, Sí. ahora sí háblame un poco de la glaciología como disciplina. Decías que en este momento cuando se juntaron lo de los suizos, lo de la UNESCO, lo de la cooperación y pudieron conseguir equipos, hacer la lista del Niño Dios, tú dices ahí inició la glaciología en Colombia, pero ¿cuál es el estado actual de esa disciplina para un objeto de estudio pues que está en vías de extinción o en riesgo?
Sí, ¿Dónde se estudia? ¿Cómo se estudia? ¿Quiénes? Sí, ¿cómo está eso en este momento? bueno, yo he hecho varios cursos en Suiza, en Perú, en Bolivia, en Chile, en México. Y bueno, a mí me dicen que soy glaciólogo, pero si me dicen, bueno, muestra el título. No, no, no lo tengo. Tengo es varios títulos, o Y la sea, cursos experiencia de y subir. experiencia de mirar aquí, aquí, observar. Y desarrollamos la ciencia de la glaciología a un punto que fuimos comparados con países como Perú o Chile o Argentina, ¿sí? Instrumentados, íbamos seguido, publicábamos y estamos en ese nivel. Y más que todo hoy, porque los glaciares se están acabando, entonces los ojos están pues, bueno, pilas, hay que medirlos. Mm. Pero hay una preocupación porque como que aún vemos los glaciares como lejanos, que ellos son los que se derriten y el impacto climático los afecta es a ellos. ¿Y para qué estudiarlos? Porque así me han dicho, ¿para qué estudia un glaciar si se va a acabar? Entonces yo les digo, pues precisamente por eso. Como un biólogo estudia una especie de fauna que está en vía de extinción y aportan dinero para estudiarla porque quedan dos. Mm. Pues lo mismo, los glaciares se están acabando, aportemos dinero para estudiarlos. Hay que dejar un registro a las nuevas generaciones, porque ellos, nuestros hijos o nietos, van a ver un paisaje diferente cuando tengan nuestras edades y nos van a preguntar, bueno, ¿cómo eran los glaciares? ¿Qué hicieron ustedes? Ah, bueno, mira, artículos, libros, fotos, videos, podcasts. Y en cuanto a investigación, pues sí falta. Hasta este año se creó una asignatura en una universidad que se llama glaciología. ¿En una carrera de qué? ¿Un pregrado de qué? En la Universidad del Rosario, en el programa de Ciencias del Sistema Tierra. Ya, Entonces hay una asignatura, glaciología. glaciología. Por fin, hay jóvenes que se están capacitando para que sigan en nuestro papel de seguirle el ritmo a qué está pasando con nuestros nevados. Ya voy acabando, pero quiero preguntarte un par de cosas antes. Antes de que empezáramos la entrevista, tú mencionaste una cosa que me llamó la atención de una conferencia en la que estuviste sobre glaciares extraterrestres. Sí, ¿Cómo es eso? sí, estamos organizando en la Universidad Nacional Cátedra Glaciares en el año de los glaciares y entonces vimos un español que es experto en glaciares extraterrestres, como así, y hizo énfasis en Marte. Entonces, hay investigaciones recientes que demuestran que hay cantidad de glaciares en Marte. Hay Actualmente. agua, sí, sí, increíble, hay nieve. Se sabe más de glaciares en Marte que acá. Es increíble. Pero la mayor parte, hay glaciares ecuatoriales, o con lo que ellos, lo que para ellos no, para Marte, para los marcianos, sería como la mitad de Marte, Sí. el ecuador de Están Marte. ahí sobre ese cinturón. También hay glaciares, pero es que están la mayoría cubiertos, cubiertos, porque en Marte hay tremendas tormentas Ujú, de arena, de lo que hay allá, ujú. y los tienen tapados, Ya, están ahí conservados. ya, ya. Pero cantidades, ¿no? Creo que más que aquí en la Tierra. Increíble, ¿no? Sí, y se sabe más de ellos que como que acá, por la tecnología Claro. que ha desarrollado el ser humano para poder observar desde satélites que traspasan esos sedimentos y ¡pum! Los detectan. Hielo en cantidades abajo. Increíble. Sí, increíble. Bueno, tú pues vas a los glaciares con frecuencia. Para ti, ¿cuál es el momento del día donde uno está en un glaciar y dice, uff, esto acá es increíble? Como qué momento del día consideras que es? No, todo el día, cada momento
tiene su esencia, su particularidad. En la mañana uno puede decir que el glaciar duerme, estás congelado, porque la menor temperatura se da a las 5 o 4 de la mañana, y que no es -10 ni -20, nada, -3, -4 si acaso, Claro. eso no es tan frío. Sí. Y cuando le empieza a dar el sol, 7 de la mañana, más o menos, él empieza a trabajar. Entonces uno empieza a ver que se va derritiendo, a ganar energía. Y el máximo trabajo del glaciar no está a mediodía, está más o menos 2, 3 de la tarde. Ya. Después que ha recibido mucha energía, Claro. él bota el agua que quiere. Y por la tarde otro glaciar ya empieza como a apaciguar, a congelar otra vez. ¿Sí? O sea, las 4 estaciones que se ven en los Alpes se ven en un día en un glaciar ecuatorial. Claro. Cuando cae nieve, uy, eso es un espectáculo increíble. Ver los copitos de nieve caer en una zona ecuatorial. Porque para que caiga un copito de nieve se necesitan unas condiciones en la atmósfera muy especiales. No es fácil que la nube esté más o menos cerca a la superficie, que esté llena de humedad, que haya unos aerosoles que logren unir moléculas ahí cristalizadas y que pueda precipitar. Y lógicamente que la temperatura sea muy baja. Claro. O sea, es muy difícil. Que se den esas condiciones. Sí, y cada vez son menos. Fíjate que en los diarios ahora es una noticia, una nevada. Claro. Nevó en el Parque de los Nevados. Sí. Foto. Sí, sí, sí. Cuando hace 15, 20 años era muy común. Ok. Bueno, ahora sí, pasando ya a lo último, quería preguntarte cuál es, de este recorrido que has hecho de glaciares ecuatoriales, tropicales y del planeta, y extraterrestres incluso, ¿cuál es tu glaciar favorito? No, sí, es difícil, ¿no? Pues si es por el corazón, el Santa Isabel, ¿no? Porque es que ahí aprendimos y nos dio duro, o sea, después de 20 años que ya se acabe como el trabajo y ver fotos cuando empezamos a hacer camping allá y ir ahora y no ver nada, eso da duro, ¿no? Es un luto casi que uno lleva. Pero el Cocuy también, las montañas, para mí las montañas altas más bonitas están en Santander y Boyacá, porque esas rocas sedimentarias dan unas simetrías muy bonitas. Y si le ponemos hielo, pues más bonitas, ¿sí? En cuestión de belleza. Y yo sé que la Sierra Nevada de Santa Marta también es como una otra clase ahí, aparte de unas rocas diferentes. Yeah. Entonces, para un glaciólogo, pues eso es diferente, ¿no? Que para un montañista. Claro. Bueno, sobre eso te quería preguntar. En una entrevista te escuché decir que y te cito, la alta montaña de Colombia me ha atado a la vida. Y pues la glaciología, al menos en este país, por donde están ubicados los glaciares, implica pues algo que ver con el montañismo. ¿Tú te consideras montañista? Sí, pero no 100%, porque digamos el montañista como que usa el glaciar como un escenario para satisfacer su ego, en el buen sentido de la palabra, o sea, hacer cumbre, ¿no? Tener la tierra a sus pies. Nuestro objetivo no es. Un guía de montaña que nos ayudaba me decía, uy, Jorge, usted debe haber subido por ahí mínimo 20 veces a la cumbre del Rizacuba Blanco. Y yo no la conozco. Y como así, pero usted es un estudioso de los glaciares.
Precisamente es que las cumbres no son nuestro objetivo. Un montañista traza su ruta, ¿no? Línea casi recta, la más rápida, segura, a la cumbre. Ajá. No piensa sino en la cumbre. Nosotros no, eso vamos en zigzag, viéndolo por acá, nos quedamos 3 horas en un sitio, 2 horas por allá. Cuando perforamos son ahí 2 horas parados ahí, perforando hielo. Entonces, y como un médico examina la parte más delicada, ¿no? Donde están el daño. Y las partes medias y bajas de un glaciar es donde el glaciar nos está contando más cosas. Ahí nos enfatizamos los datos, las observaciones. Arriba no. Entonces, no somos completamente. Pero sí somos montañeros. Eso sí. Porque toca. Sí, pues es que montañero es una palabra de gente que vive en la montaña, que sabe de cómo vivir socialmente. Vivir en montaña es difícil. Entonces somos montañeros, ¿no? En Bogotá, 2.600 metros, es alta montaña, ¿no? Somos montañeros también. Bueno, última pregunta. En este momento, ¿qué preguntas te estás haciendo? O sea, ¿cuáles son las preguntas y obsesiones que tienes ahorita sobre los glaciares? Que en este momento, sobre qué estás pensando, qué estás preguntándote de los glaciares ahora mismo, en estos días. Sí, no, pues me preocupa más que los glaciares porque yo ya sé cómo es el ritmo de ellos. El agua en la alta montaña, que no estamos midiendo. Me gustaría enfocar nuestros estudios un poco más abajo, porque gran parte del agua que usamos los colombianos viene de las medias y altas montañas. Y no la estamos midiendo bien, no sabemos cómo es su dinámica. Porque es que en Colombia no dependemos del agua de los glaciares. Okay. Si así fuera, pues tendríamos el Instituto Colombiano de Glaciología, Claro. pero no es prioridad, como en Argentina. En Argentina sí dependen del agua de los Sí, glaciares. se llama Instituto de Nivología y Glaciología, porque en Mendoza, por ejemplo, dependen de la nieve que caiga en invierno. Y cuando se derrite en verano, la almacenan. Nosotros no. Dependemos es del agua que nos suministra y regula el páramo y el bosque altoandino. Pero necesitamos más información porque este cambio climático afecta mucho a las altas montañas tropicales. Es intenso, y más ecuatoriales. Entonces, en estos momentos el ciclo del agua está cambiando, pero necesitamos datos, números. Nos estamos confiando mucho en el páramo, que dice la fábrica de agua, y no, el páramo no fabrica agua. Él la capta y la regula. Y el bosque altoandino también tiene más agua. Nosotros hicimos un concurso, yo lo llamo así. Le medimos el agua al glaciar. Bueno, ¿cuánta agua usted está soltando? Luego un páramo sin glaciar, solo el paramito. Bueno, usted a ver cuánto da de agua. ¿Cuánto pone? Y más abajo un bosque altoandino, más o menos conservado, sin páramo arriba. Y bueno, cada uno a ver, concurso. Primer lugar en cantidad de agua, el bosque altoandino. ¿Qué va? Sí. ¿En una zona geográfica cercana? Sí, en Parque Nevados hicimos ese experimento, ese concurso. En segundo lugar, el páramo. Claro. Y último lugar, pues el glaciar, porque son pequeños y no aportan mucho. Pero en cuanto a regulación, sí el páramo, ese páramo en temporadas secas y húmedas, constante, va soltando casi igual. Cambio el bosque altoandino, en temporada seca sí se queda corto, no bota mucho. Entonces, bromeando con los investigadores decimos, bueno, el bosque altoandino es como masculino, ¿no?
Cuando tiene muchos recursos, pues eso Suelta. suelta y gasta. El páramo es como un comportamiento más femenino, ¿no? Entonces, administra muy bien, ¿sí? Y el glaciar es ambas cosas, ¿no? Entonces, sí, yo me preocuparía por esa parte. También me gustaría hacer mucho documental de glaciares. Necesitamos documentar muy bien lo que está pasando en la Sierra Nevada, en los seis, ir dejando historia. Claro, Yo creo que es la misión nuestra, ¿no? Ir contando historias, ir registrando. Que esa tarea no la van a pedir. claro, claro. Bueno, Jorge Luis Ceballos, tremenda conversación, muchas No, gracias no, a ti gracias. por el tiempo, la disposición. Rompimos el hielo, No, ¿sí? eso ¿No? sí, desde el minuto cero. Sí, no, gracias a ti, Santiago. Bueno, gracias Jorge Luis. No, Ahí nos estamos viendo. bueno, no, chévere contar historias. Bueno. Y a ustedes muchas gracias, nos vemos en otro episodio de En el Vagón. Chao. Bueno, Bueno, ¿qué tal? muy ¿Les chévere. gustó, muchachos? Buenísimo. Bueno, no, me alegra sobre todo que hayas conocido un glaciar. Sí, no, y la idea es ir a Santa Isabel y conocerlo. Sí, es muy fácil. Vamos Es a ver muy si en fácil. octubre. Bueno, ¿y por qué no hacemos documentales?